Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a su programa Entendiendo los Tiempos. Damos gracias a Dios que nos concede una oportunidad más de estar con ustedes en este día. Si alguien le pidiera que se identificara, probablemente usted tomara su cédula de identificación personal, su pasaporte u otro documento, donde consta su nombre, su nacionalidad, su profesión, su sexo. Pero realmente, ¿esa es su identidad? ¿Alguna vez usted se ha preguntado quién soy? ¿Cuál es mi verdadera identidad? ¿Tú sabes que tu identidad define tu propósito en la vida? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de ese tema tenemos con nosotros al pastor Miguel Núñez. Pastor, bienvenido, gracias por estar con nosotros, mi hermano. Gracias a ti, Eduardo. Una vez más, un placer poder compartir el espacio contigo y hablar de temas que son vitales, yo diría, en este caso, para todo ser humano, poder entender quién él o ella es. Es así. Miguel, en tu libro Renueva tu mente, en el capítulo 5, tú hablas de quién soy, cuál es mi identidad, cómo nos definimos. Y muchos responderían, como tú dices en el libro, revelando su nombre. Muchos mencionarían su origen. Otros dirían cuál es su relación con otra persona. Yo estoy casado, yo soy esposo de Katy, como tú dices muy bien en el libro. Pero ¿eso responde realmente la pregunta de quién soy? Eduardo, ciertamente así es. La mayoría de las personas, al ser cuestionadas acerca de quién es, pues terminan respondiendo de una manera que los identifica a ellos o con algo que ellos hacen en la vida o con alguna persona a quien ellos están relacionados. Porque en última instancia lo que andamos buscando es como un sentido de significado de importancia. Entonces, si soy un médico, eso como que me da importancia. Si soy el hermano de fulano y esa persona es muy conocida, pues también eso como que me da importancia. Y esa es la inclinación que tiene el ser humano. Sin embargo, a la hora de la creación, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, mi sentido de identidad está íntimamente relacionado a mi origen, y ese origen es el Dios creador. Y por consiguiente, a menos que el ser humano se vea de esa manera, por un lado, y por otro lado, aprenda a encontrar una relación con el Dios creador, él no se va a sentir en ningún momento realizado, completo, importante, con propósito. Y de ahí que tenemos tanta gente con tantos vacíos existenciales. De manera que tiene muchas insatisfacciones en la vida, no sabiendo todo el tiempo que la insatisfacción viene por una desconexión con el Creador, con el Dios creador que los trajo a la vida. Entonces, Miguel, esas personas que no creen en un Dios creador, sino en la evolución, ¿cómo ellos definen su identidad? Bueno, probablemente lo van a hacer a través de su profesión, y esa es la razón por la que mucha gente estudia, incluso porque siente que su próximo grado le va a dar la plenitud o la satisfacción o la importancia que ellos andan buscando. Y si son exitosos, el aplauso de la gente, el aplauso del mundo, pues le da temporalmente y parcialmente eso que ellos andan buscando. Pero al final de los días, o quizá antes del final, hay un vacío que persiste, y esa es la razón por la que siguen buscando más popularidad, más aceptación, más aplauso, un libro más, porque piensa que, tú sabes, esto otro que yo voy a conseguir me lo va a dar. Yo recuerdo estar con un paciente mío que estaba en los 80 y tantos años, aquí en nuestro país, edad avanzada, pero fue alguien muy conocido en nuestro país, en nombre, en posición, en dinero y todo lo demás, en poder. Y como lo encontré solo, le pregunté un día, señor fulano,
yo pudiera hacerle una pregunta. Y él me dijo, sí, claro. Y yo le dije, mire, usted tiene mucho más edad que yo, ya hace como 10 años de eso. Yo podía preguntarle cómo usted se siente al final de sus días. Y él me dijo, vacío. Y entonces ahí pudimos hablar. Le dije, ¿usted sabe por qué se siente vacío? Y me dice, ojalá Dios yo supiera. Y ahí entonces yo pude hablarle realmente de dónde venía ese vacío. Porque la mayoría de la gente, si no conoce a Dios, no sabe de dónde viene el vacío. Y justamente ahí es donde estamos, como raza humana caída que somos. Y por eso la necesidad de que nosotros regresemos a donde estábamos en el primer lugar, al jardín, donde está la presencia de Dios. Y eso es lo que nos va a dar identidad finalmente. Tú dices en tu libro, Miguel, que hablas de algunos aspectos importantes de la imagen de Dios en nosotros. Imagen, ¿verdad?, que no compartimos con los animales, como es la racionalidad, la voluntad moral y nuestra habilidad particular para relacionarnos. ¿Tú nos puedes explicar esto? Porque muchas personas piensan que en todos los sentidos nosotros somos iguales que los animales, lo cual no es así. Ya, definitivamente. Yo creo que a la luz de la lógica está claramente entendido que hay una enorme diferencia entre nosotros y los animales. Nosotros tenemos funciones similares a la hora de comer, dormir, cansancio y aún las funciones biológicas, ¿verdad?, para defecar y demás. Pero eso es muy diferente a cómo el animal siente y piensa, porque si bien es cierto que tú ves una madre cuidando de un oso, una oso cuidando de su osito al nacer, no es menos cierto que después que ellos crecen ya ni se acuerdan y comienzan a tener relaciones entre ellos y demás, porque entre los animales ya se perdió ese lazo de conexión, que se lo dieron hormonas y neurotransmisores químicos básicamente. Eso es lo que tenemos en común, y que el animal puede sentir dolor, lo cual un árbol no puede hacer. Pero lo que es conciencia, moralidad, raciocinio, creatividad, creación, lenguaje coherente, formulación de ideas, descubrimientos, nada de eso es descubrimiento de ideas, de principios, de leyes en la naturaleza. Nada de eso es propio de los seres animales. Eso es propio de un ser inteligente que tiene una inteligencia derivada de su creador, que tiene una conciencia derivada de su creador, que tiene la habilidad de formular principios, leyes, descubrir cosas derivadas de su creador, porque si no hubiera un creador y todo lo que existiera es materia, ¿cómo yo explico que la materia me dio moralidad, me dio conciencia, me dio inteligencia, me dio emociones? No hay manera de explicar nada de eso. Yo puedo afirmarlo, pero no es lógico. Es contra toda lógica humana pensar que la materia me puede dar algo que ella no tiene. Entonces yo creo que ahí es donde no se está siendo honesto como evolucionista al reconocer eso. Dios nos ha creado para relacionarnos con Él. Dios nos creó a nosotros los hombres como sus representantes aquí. Hemos hecho, como tú has explicado, fuimos creados a su imagen y semejanza. Hay una característica que me impactó mucho, de la cual tú hablas en el libro, y es que el Señor ha dispuesto que reflejemos la inmortalidad, que aunque ninguno de nosotros es eterno, cada ser humano es inmortal. ¿Tú no puedes explicar esto más ampliamente, Miguel? Claro, yo creo que eso es algo que muchos no conocen, sobre todo porque no han penetrado lo que es la revelación bíblica, pero Dios puso en nosotros, dice el libro de Eclesiastés, en nuestros corazones, el sentido de lo eterno, el sentido de la inmortalidad. Y Él lo ha hecho de esa manera justamente por quienes somos. Porque Dios es eterno, Él ha existido toda la vida, nosotros no somos eternos, pero al mismo tiempo Dios es inmortal, lo que implica que Él va a seguir existiendo. Entonces, nosotros no somos eternos, pero sí somos inmortales. Ya sea que mi futuro vaya a ser en la presencia de Dios, para aquellos de nosotros que hemos llegado a conocerle vía la persona de Cristo,
o que mi futuro vaya a ser lamentablemente alejado de esa presencia y en condenación. Pero al final viviremos para siempre. Entonces, o por lo menos existiremos para siempre, ya que cuando la Biblia habla de esa existencia separada de Dios, más bien la llama como una muerte. Pero es una existencia, es una muerte porque Dios es la vida y estoy alejado de la vida, pero no he desaparecido. No es un aniquilamiento como algunos postulan donde ya dejé de existir. No, el hombre separado de Dios sigue existiendo, pero lo que él no tiene es el principio de la vida de Dios y por eso se habla de la segunda muerte. Entonces, pero yo creo que eso es importante. Eso es algo que los animales tampoco tienen, no tienen inmortalidad a la luz de lo que Dios ha revelado y a la luz incluso de lo que uno pudiera conocer como raciocinio humano, por así decirlo. Nosotros sí tenemos una inmortalidad y no solamente eso. En el subconsciente del ser humano, esa inmortalidad está ahí, ese conocimiento de la inmortalidad. Y esa es la razón por la que la gente sigue buscando que hay algo más en otro mundo, en otro planeta, en otra dimensión. Y tú ves la gente que medita tratando de conectarse con esa otra realidad. La gente sabe al final del camino, y lo sabe porque Dios lo puso en la conciencia del ser humano, puso la inmortalidad en el interior nuestro y la puso de manera natural. ¿Cómo lo puso? Simplemente creándonos a su imagen y semejanza. Y el resultado de eso es que yo conozco muchas cosas sin abrir una Biblia, simplemente por tener esa imagen de Dios en mí. Miguel, en la sociedad en la cual vivimos hay una crisis de identidad. Hemos perdido el verdadero sentido de nuestra identidad, de quiénes somos, por qué estamos aquí, quién nos dio el lugar que ocupamos. ¿Esto es debido a qué? ¿El hombre ha perdido el norte porque se ha apartado de Dios? ¿Cuál es la problemática? Sí, yo creo que la mejor forma de ilustrarlo, ciertamente perdió su norte, pero es como que lo ha ido perdiendo cada vez más, y esto es como pudiéramos ilustrarlo. Imaginémonos que mi mano izquierda es Dios, este es Adán cuando fue creado. Dios lo creó para que él existiera en unión con él, íntima, continua, comunión continua con su creador. Adán peca, se rebela, ¿verdad? Y Eva también, se separan. Si esta mano aquí que se está moviendo es Adán, él perdió algo aquí. Entonces Adán ahora está alejado, está fuera del jardín que representaba la presencia de Dios. Adán sabe lo que él perdió, porque él lo tuvo y ahora no lo tiene. Cuando ese Adán se aleja, los descendientes que somos nosotros no sabemos lo que perdimos, porque nosotros nunca estuvimos así. Entonces, pero sí yo tengo una cosa aquí que me falta. Entonces, ahora que estoy aquí alejado de Dios, yo salgo a buscar en el mundo, vía mi profesión, vía una posición de poder, mis logros, mi fama. Yo salgo a poner algo aquí como que me llene esto que me falta, pero yo no sé qué es lo que me falta. Entonces, la sociedad ha vivido así siempre, pero la sociedad se ha ido distanciando cada vez más de Dios y por tanto, esa sociedad carece cada vez más de conocimiento de qué es lo que le falta aquí al ser humano. Y por tanto, esa sociedad se ha ido desbocando cada vez más en dirección distinta. Unos lo están haciendo vía placeres, otros lo están haciendo vía logros, otros están buscando cada vez más poder, más control, más reconocimiento. Y esa búsqueda entonces que el hombre tiene no es más que la reflexión o reflejando lo que a él le hace falta, que él no conoce, que todavía sigue buscando, y no la va a encontrar y no se va a sentir satisfecho hasta que él se devuelva y realmente comience a acercarse a ese Dios de donde él se separó en el primer lugar. Yo creo que eso es lo que está ocurriendo. Miguel, vamos a ir a una pausa y yo quiero que en el próximo segmento tú nos expliques cómo podemos encontrar ese sentido de la vida. ¿Cómo podemos encontrar esa verdadera identidad? ¿Cómo podemos superar esa crisis de identidad que muchas personas están viviendo? Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Miguel,
Miguel, antes de que tú nos expliques cómo puedo encontrar mi verdadera identidad, a mí me gustaría que tú nos dijeras qué influencia tienen las redes sociales, la televisión, todos los medios en la identidad del cristiano. Bueno, definitivamente que tienen una influencia, y no pequeña, es monumental. Las redes sociales han hecho mucho bien. Es una forma de comunicación, es una forma de transmitir información, es una forma de crear influencia, de crear impacto. Lamentablemente, en la condición caída en que el hombre se encuentra, todo lo que ves que pudiera ser incluso primordialmente bueno, él sabe distorsionarlo. Entonces, las redes sociales, que han tenido un valor incluso en la propagación de la fe cristiana, al mismo tiempo han hecho mucho daño, no solamente con la mala información y no solamente con la pornografía y la violencia y todo lo demás que está ahí disponible. No, pero hablando de identidad específicamente, le han dado al ser humano un sentido falso de identidad, porque ahora yo considero, ¿verdad?, que si tengo un número de seguidores, pues me hace importante. Si tengo un número de likes o me gusta, como se dice en español, pues eso también dice que yo soy una persona importante. Y la gente vive posteando cosas y viendo quién le dio likes, quién me está siguiendo, porque me hace sentir más o menos importante conforme a esas estadísticas. Y las estadísticas pudieran ser buenas para tú saber si tu programa o lo que estás haciendo te está realmente rindiendo beneficios, si tú estás teniendo un impacto, si vale la pena continuarlo, si debo cambiarlo. Pero luego yo tomo esas estadísticas y le doy a las estadísticas sentido de identidad. Y ahora me creo importante de esa manera. Y esa es la razón por la que la gente sale de vacaciones y vive posteando dónde estaba, dónde fue, con quién comió, qué fue lo que comió. Y lamentablemente, un libro que se publicó hace ya varios años en Estados Unidos, que se llama La epidemia del narcisismo, habla de que aunque y esto no es un libro cristiano, los autores no son cristianos, aunque la inclinación del ser humano es un poco narcisista, los autores postulan que a partir de la década de 1970, con la inauguración eventual de Facebook y de YouTube, el sentido de narcisismo de la sociedad se disparó a niveles espeluznantes, precisamente porque ahora esos medios me permiten proyectarme a múltiples naciones, gente en múltiples países distintos, pueden verme, pueden seguirme, pueden darle un like. Y entonces de repente yo ahora me comienzo a sentir más centro de atención y el eje sobre el cual giran las cosas y las personas. Lamentablemente sigue dejando a la población cada vez más hambrienta, porque eso no es donde está su identidad. Ellos perdieron algo en Dios y hasta que no se retorne a Dios no va a haber satisfacción. Agustín lo dijo hace muchos años atrás: oh Dios, nuestras almas están inquietas y no tendrán reposo hasta que descansemos en ti. Esa es la realidad nuestra. Miguel, ¿cómo puedo saber cuál es mi verdadera identidad entonces? Bueno, por un lado... ¿Cómo puedo saber quién soy? Claro, por un lado, para comenzar con la revelación general de Dios, ¿verdad? Lo que Dios ha revelado en la naturaleza, para comenzar ahí, y en la conciencia del hombre. Eso es una revelación general porque todo el mundo tiene ese conocimiento. Bueno, en la conciencia del hombre y en la naturaleza yo puedo ver que el hombre, el ser humano, es la corona de la creación. Ni las plantas, como hablamos, ni los animales poseen el sentido, la inteligencia, el significado, la capacidad de descubrir, de impactar a otro, de cambiar a otro, que el hombre tiene, de gobernar sociedades. Los animales no tienen ese sentido, nosotros sí. Entonces, hay una revelación de que nosotros de alguna manera tenemos cierto grado, no solamente de importancia, pero de significado. Ahora, yo necesito la revelación especial de Dios. Y ahí está la Biblia, que comienza a informarme, por un lado, que yo soy criatura, para comenzar, yo soy criatura hecha a imagen de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios al presente. Adán y Eva lo fueron, pero los descendientes de Adán, que heredamos una naturaleza pecadora, comenzamos la existencia como criaturas, pero criaturas especiales, todavía con la imagen de Dios, distorsionada,
pero la imagen de Dios está en nosotros. Luego entonces, cuando finalmente yo me percato que realmente necesito una relación con Dios, mucha gente comienza a buscar por caminos distintos, pero Dios, conociendo que nosotros habíamos perdido el camino de regreso al Edén, entonces nos envió el camino y le puso un nombre a ese camino. Es como una avenida que tú le pongas un nombre. Bueno, esa avenida es una persona, es la persona de Cristo. Es como decir, una avenida Miguel Núñez, ¿verdad? Cuando se le pone un nombre, estoy usando una ilustración. La avenida de Dios se llama Cristo, Él es el camino. El hombre se perdió en el camino porque creyó una verdad, abrazó una mentira, y Dios entonces nos dio una verdad encarnada, y esa verdad se llama Cristo. Y luego Dios, sabiendo que nosotros morimos al separarnos de Él, Dios entendió, yo necesito la vida, y me dio esa vida en Cristo. Cristo viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino que tú tienes que usar para regresar a Dios. Yo soy la verdad que tú tienes que creer, y yo soy la vida que tú perdiste, que anda buscando. Entonces, cuando el hombre se encuentra, o Cristo encuentra al hombre en su perdición, lo encuentra, y viene entonces, y ese hombre reconoce la separación que tiene de Dios y que lo ha separado de Dios, que es el pecado, y luego le entiende que si el pecado me separó de Dios, mis pecados tienen que ser perdonados. ¿Y cómo van a ser perdonados? Bueno, Cristo, el camino, murió por ti, justamente entendiendo lo que tú necesitabas. Cuando tú recibes ese perdón vía el sacrificio de Cristo en la cruz y regresas a Él y le entregas tu vida, finalmente tú encontraste la vida. Y ahí, dice la palabra, Juan 1, 12 y 13, que a aquellos que le recibieron a Cristo, a ellos se les dio el derecho, no lo tenían, de llegar a ser, porque no eran hijos de Dios. Y yo creo que eso es un concepto vital para el ser humano. Él es una criatura, él no es hijo de Dios, hasta que él no es adoptado por Dios vía la persona de Cristo. Y entonces ahora tú eres parte de la familia de Dios. Ahí tú comienzas a encontrar tu sentido de identidad. Pero si no lo haces bien, aún estando en Cristo, frecuentemente te encuentras insatisfecho. Si estando en Cristo ya, comienza a comprar lo que el mundo te vende como sentido de identidad, como ha ocurrido muchas veces, vuelve a estar vacío otra vez. Porque perdiste lo que Dios está tratando de revelar. Y es que yo soy tu identidad. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el énfasis. Y pierde el norte como muchas personas lo pierden, porque entonces pierden el sentido para el cual fuimos creados. Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre y por siempre, en ese sentido. Porque cuando estamos en Cristo, como dice la Escritura, somos hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios, ahora somos herederos de la vida eterna. Ahora estamos completos, no nos hace falta nada. Nuestra identidad no viene dada porque somos ricos, porque somos pobres, sino en saber que somos hijos de Dios, que nuestros pecados han sido perdonados. Definitivamente. La palabra lo dice en Efesios 2:10. Somos hechura suya, hechos en Cristo Jesús. Y aquí viene ahora, ¿para qué es que trabajo? Para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando las obras en las que yo estoy caminando no son las que Dios preparó para yo andar en ellas, vivo insatisfecho. Cuando esas buenas obras que Dios preparó de antemano, yo camino en ellas, pero no camino en ellas como mencionaste, para glorificar a Dios. Entonces estoy haciendo esas obras, pero ni Dios está siendo glorificado, ni yo me siento con gozo, porque eso es la segunda parte de lo que mencionaste, ¿verdad? Una de las respuestas de uno de los famosos catecismos del pasado, creo que es el de Westminster. Primera pregunta, ¿cuál es el propósito del hombre? Bueno, glorificar a Dios y gozarse en Él para siempre. Bueno, mi sentido de gozo depende de que yo haga las obras que Dios preparó de antemano para la gloria de Dios, y entonces como resultado natural, el gozo, la satisfacción, sentido de paz, sentido de bienestar, lo que los judíos llamaban shalom. Tú sabes que la palabra shalom frecuentemente la traducimos como paz,
Pero en el lenguaje hebreo esa palabra no es simplemente paz. Cuando un judío le dice a otro al día de hoy, shalom cuando se va o shalom cuando viene a su casa, él está diciendo más que paz. Él está diciendo que Dios te dé todo el bienestar que Dios puede darte, que incluirá, ese bienestar, incluye paz, tranquilidad, propósito, significado, dirección, todo eso. Y pudiera incluir incluso hasta prosperidad, que ese es el deseo de esta persona para contigo, shalom, que tenga bienestar en Dios. Es una palabra mucho más amplia en contenido y significado. Eso es lo que el hombre quiere y eso es lo que el hombre puede tener en Dios, pero no fuera de él. Es así, Miguel. Tú decías que las personas que buscan su identidad en las redes tan pronto dejan de recibir los me gusta o los likes, ya entonces perdieron su identidad. Fíjate qué frágil es atar nuestra identidad a algo terrenal. Si mi identidad es ser un ingeniero o estar casado o tener dinero, tan pronto dejo de tener esas cosas y algún día lo voy a dejar de tener porque voy a morir, entonces ya la vida se acabó. Cuando busco mi identidad en esas cosas que son terrenales, y yo creo que la crisis que estamos viviendo, Miguel, viene de ahí, que las personas no están buscando su identidad en lo que tú nos has explicado, que somos creados a la imagen de Dios, de que hemos pecado y necesitamos restablecer esa comunión con Dios y que solamente se puede restablecer a través de Jesucristo, y eso debe llevarnos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas, porque las personas han perdido el norte en ese sentido. Miguel, nos quedan 3 minutos de programa y para alguien como tú eso es poco tiempo. Porque ¿qué exhortación tú darías a nuestro público acerca de quién soy y de mi identidad? Bueno, es un tiempo breve para dirigirme como a 2 grupos de personas diferentes. La humanidad está dividida en 2 grupos de personas. Los incrédulos y los creyentes, los que conocen y tienen una relación con Dios y los que no la tienen. Entonces, los que no la tienen, mi exhortación comienza por invitarte a que leas la Biblia como la revelación de Dios para el hombre. Léela así en principio. Simplemente, esta es la revelación de Dios para el hombre. Déjame ver qué yo encuentro, qué yo veo ahí. Porque te va a encontrar muy rápidamente, muy al principio, capítulo 1 de Génesis y luego capítulo 2, que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios como representante de ese Dios, para que fuera junto con Eva, que fueran mis administradores de toda la creación bajo el señorío de Cristo, el señorío de Dios. Eso fue lo que se perdió. A menos que regreses ahí, no vas a poder realmente tener lo que deseas tener, pero más aún, lo que Dios quiere darte. No lo vas a tener. Entonces ahora, para el cristiano, que ya quizás conoce esa parte de la historia, si ya viniste a Cristo, y ya tienes en Cristo todo lo que necesitas y sin embargo todavía te sientes insatisfecho, hay un gran chance de que lo que está ocurriendo es que estando en Cristo has cavado cisternas agrietadas que no retienen agua. ¿Qué es una cisterna agrietada que no retiene agua? Yo soy médico, adquirí un título, adquirí una posición, ahora yo pienso que ahí va a estar mi satisfacción. No, eso es una cisterna agrietada que está fuera de Cristo, que no retiene nada de agua. Bueno, ahora soy pastor y tengo una iglesia así, tengo una iglesia así, estoy en un programa, eso me va a dar identidad. No, te han dado luz, pero te falta mucha luz, porque otra vez has vuelto, y el pueblo de Israel hizo eso, has vuelto a cavar cisternas agrietadas, y ahí tú ves que el agua se va y se va y se va.
En Cristo tú vas a tener todo el agua que tú necesitas para satisfacer tu sed, todo el alimento que tú necesitas para satisfacer el hambre de tu alma, toda la identidad y seguridad que tú necesitas para que tus temores e inseguridades no requieran de estas profesiones y posiciones y logros y dinero para sentirme importante. Tú vas a tener en Él todo eso satisfecho, de manera que todas estas cosas alrededor que te dan seguridad, importancia y demás, que tú piensas que te van a quitar los temores, tú no vas a tener esas necesidades, van a estar cubiertas, tú las vas a tener llenas en Cristo Jesús. De manera que quédate con eso, reflexiónalo y elimina todas tus cisternas y regresa a Cristo. Debemos decir como el salmista, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, en todo lugar, en la tierra, nada deseo. Dios debe ser nuestro gozo, Dios debe ser nuestra satisfacción. Miguel, gracias por haber estado con nosotros una vez más en Entendiendo los Tiempos. Gracias. Esperamos, ¿verdad?, seguir haciendo más programas junto contigo. Ya, que gracias. Dios te bendiga, y a todos ustedes que nos acompañan, gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Amén.